Si tienes una orquídea en casa, hay algo que probablemente nadie te ha contado. Y no tiene que ver con cuánta agua le pones, ni con la cantidad de luz que recibe. Se suele decir que la orquídea es una de las plantas más delicadas que existen, pero muchas personas aseguran que esa fama es precisamente el mayor de los engaños, que durante años la hemos cuidado de la forma exactamente contraria a la que ella necesita, y que ese pequeño error, repetido en millones de hogares, es la verdadera razón por la que la mayoría de las orquídeas florecen una sola vez, y después parecen morir lentamente, sin que nadie entienda por qué. Y antes de seguir, es muy importante que te suscribas al canal, porque la información que estoy a punto de darte es espectacular, y no querrás perderte ni un solo detalle. Suscríbete, y así no te perderás todo lo que está por venir en este canal. Es solo el principio, porque según la tradición popular, la orquídea no es simplemente una planta decorativa. Hay quienes aseguran que el lugar donde la colocas, la forma en que reacciona e incluso el momento en que decide florecer, esconden un significado que muy pocos conocen. Y ahora sí, empecemos. Para entender la verdad oculta detrás de la orquídea, primero hay que entender de dónde viene. Y aquí es donde empieza la primera sorpresa, porque casi todo lo que creemos saber sobre esta planta nace de un malentendido. La mayoría de las personas trata a su orquídea como trataría a cualquier otra planta de interior. La mete en una maceta con tierra, la riega cada pocos días, la coloca en una esquina del salón y espera que florezca sin parar. Y sin embargo, se suele decir que esa es justamente la forma más rápida de condenarla, porque la orquídea no es, ni nunca ha sido, una planta de tierra. En su origen, muy lejos de nuestras casas, la mayoría de las orquídeas que hoy tenemos en el salón crecían colgadas de los árboles, en lo más alto de los bosques tropicales. No clavaban sus raíces en el suelo, sino que se agarraban a la corteza, dejando que el aire, la lluvia y la humedad hicieran el resto. Sus raíces nunca estuvieron pensadas para vivir enterradas y ahogadas en tierra compacta, sino para respirar, para colgar libremente, para empaparse de la humedad del ambiente y secarse después. Y aquí aparece la primera gran revelación que muchos descubren demasiado tarde. Cuando metemos una orquídea en tierra normal y la regamos como a cualquier otra planta, lo que estamos haciendo, sin saberlo, es asfixiar lentamente sus raíces. Se suele decir que esa es la causa silenciosa de que tantas orquídeas se marchiten sin motivo aparente, mientras su dueño jura que la ha cuidado con todo el cariño del mundo. Por eso, si te has fijado, las orquídeas que se venden en floristerías y supermercados casi nunca vienen en tierra, sino en una especie de corteza, en trozos de madera o en un sustrato transparente que deja ver las raíces. Mucha gente piensa que ese recipiente transparente es solo un detalle estético, algo bonito para mirar. Pero existen creencias, bastante extendidas entre los aficionados, que aseguran que ese detalle lo es todo. Porque la orquídea, dicen, necesita luz incluso en sus raíces, y necesita que tú puedas vigilar lo que ocurre dentro de la maceta. Cambiar ese recipiente por uno opaco, lleno de tierra, sería como tapar los ojos de la planta y quitarle el aire al mismo tiempo. Y aquí es donde aparece el primer gran error, ese que comete prácticamente todo el mundo, el agua. Se suele decir que la orquídea muere más por exceso de cariño que por descuido. La mayoría de las personas, al verla tan delicada, sienten la necesidad de regarla constantemente, de mojarla cada vez que la tierra parece seca, de mantenerla siempre húmeda por miedo a que pase sed. Y sin embargo, muchos expertos aficionados aseguran exactamente lo contrario, que la orquídea prefiere pasar un poco de sed antes que vivir con las raíces empapadas, que ese encharcamiento constante es lo que pudre sus raíces desde dentro, sin que se note nada por fuera, hasta que un día, de golpe, la planta se viene abajo. Hay un truco que se ha hecho enormemente popular y que conviene mencionar, aunque genere debate, el de los cubitos de hielo. Mucha gente ha empezado a regar su orquídea poniendo simplemente 2 o 3 cubitos de hielo sobre el sustrato una vez por semana, con la idea de que así el agua se libera poco a poco y no se pasa nunca de riego. Algunas personas aseguran que les funciona de maravilla y que sus orquídeas nunca han estado mejor. Otras, en cambio, advierten de que una planta nacida en el calor de los trópicos jamás recibiría agua helada en la naturaleza y que ese frío repentino sobre sus raíces podría ser un golpe que no le conviene. La tradición popular se divide aquí y precisamente por eso conviene observar tu propia planta y ver cómo reacciona, en lugar de seguir ciegamente un truco de Internet.
Y junto al agua aparece otro error igual de común, aunque mucho más silencioso: la luz. La mayoría de las personas, al oír que la orquídea es delicada, deciden protegerla del sol colocándola en el rincón más oscuro de la casa, lejos de las ventanas, como si la luz pudiera hacerle daño. Y sin embargo, se suele decir que una orquídea metida en la penumbra es una orquídea condenada a no florecer jamás. Porque, aunque en su bosque de origen vivía bajo la sombra de los grandes árboles, allí recibía una luz suave pero constante, filtrada entre las hojas durante todo el día. Por eso muchos aficionados aseguran que el lugar ideal para una orquídea no es ni el sol directo que quema sus hojas, ni la oscuridad de un rincón olvidado, sino esa luz clara e indirecta que entra por una ventana. Y existe una creencia muy extendida que dice que, si las hojas de tu orquídea están de un verde muy oscuro, casi como el de una lechuga, es señal de que le falta luz, mientras que un verde más claro, ligeramente tirando a amarillo, suele indicar que está recibiendo justo la que necesita para reunir fuerzas y florecer. Hay además otro detalle que casi nadie tiene en cuenta y que, según muchos, marca la diferencia entre una orquídea que sobrevive y una que realmente prospera: el alimento. La mayoría de la gente nunca le da nada más que agua, convencida de que con eso basta. Pero se suele decir que la orquídea, sobre todo cuando se prepara para florecer, agradece un pequeño aporte de nutrientes de vez en cuando, siempre con mucha suavidad y nunca en exceso, porque en su bosque de origen recibía esos nutrientes poco a poco, arrastrados por la lluvia desde la corteza y las hojas de los árboles. Muchos aficionados insisten en una idea que se repite como un mantra entre quienes las cultivan: con las orquídeas poco es mucho. Un riego prudente, una luz suave, un alimento ligero y, sobre todo, la paciencia de no intervenir más de lo necesario. Pero hay otra señal en la que casi nadie repara y que muchas personas interpretan completamente al revés. Son esas raíces gruesas y verdosas que asoman por fuera de la maceta, esas que parecen escaparse buscando aire. La mayoría de la gente, al verlas, piensa que algo va mal, que la planta se está saliendo del tiesto, y su primer impulso es cortarlas o enterrarlas a la fuerza. Y aquí llega uno de los errores más repetidos y más dañinos, porque se suele decir que esas raíces aéreas no son un defecto, sino todo lo contrario. Son el recuerdo vivo de su origen colgada de los árboles, su forma natural de respirar y de captar la humedad del ambiente. Cortarlas, según muchos aficionados, sería como tapar la nariz de la planta, y por eso recomiendan no tocarlas, dejarlas estar e incluso rociarlas de vez en cuando con un poco de agua para mantenerlas sanas. Si has llegado hasta aquí, presta mucha atención, porque lo que viene ahora es justo lo que separa a las orquídeas que florecen una sola vez de las que vuelven a florecer una y otra vez durante años. Y casi nadie lo sabe. La gran mayoría de las personas compra su orquídea en plena floración, con esas flores espectaculares abiertas de par en par, y disfruta de ellas durante semanas. Pero llega el día en que esas flores se marchitan, caen una a una, y solo queda un tallo seco y desnudo. En ese momento, la inmensa mayoría da la planta por terminada. Algunos la tiran directamente a la basura, convencidos de que ya cumplió su función, como si fuera un ramo de flores cortadas. Otros la dejan abandonada en una esquina, sin saber qué hacer con ese palo seco que ya no tiene gracia. Y es aquí, precisamente aquí, donde se pierde el mayor secreto de la orquídea. Porque se suele decir que esa orquídea no ha muerto, ni mucho menos, simplemente está descansando. Esa flor que cae no es el final, sino una pausa, un periodo de reposo en el que la planta recupera fuerzas para volver a florecer. Y lo más sorprendente es lo que muchos aficionados aseguran sobre ese tallo seco que casi todos cortan al ras o tiran sin pensar. Dicen que, si observas con atención, en ese tallo hay unos pequeños nudos, unas yemas dormidas, y que de uno de esos nudos puede brotar un tallo nuevo, cargado otra vez de flores. La tradición entre quienes cultivan orquídeas dice que no hay que cortar el tallo entero apenas caen las flores, sino esperar, observar y cortar solo por encima de uno de esos nudos, dejando que la planta decida si quiere volver a florecer desde ahí. Y muchas personas aseguran que, cuando aprendieron a hacer esto, su orquídea pasó de florecer una vez al año a regalarles flores casi sin descanso. Y aquí llegamos al verdadero corazón de esta historia, al momento que muy pocos comprenden y que cambia por completo la forma de ver a esta planta, porque la orquídea
Según quienes llevan años conviviendo con ellas, no florece cuando está cómoda. Florece cuando se siente justo en el límite. Suena extraño, pero es algo que se repite una y otra vez entre los aficionados. Una orquídea demasiado mimada, con agua de sobra, calor constante y cero estrés. Tiende a quedarse verde, bonita y sana, pero sin una sola flor. En cambio, dicen, cuando la planta percibe un pequeño cambio, una bajada de temperatura por la noche, una diferencia entre el día y la noche, parecida a la que viviría en su bosque de origen, algo se despierta en ella. Es como si esa pequeña incomodidad le recordara que tiene que reproducirse, que tiene que florecer. Y por eso muchas personas aseguran que el truco para que una orquídea vuelva a florecer no es darle más, sino darle ese pequeño contraste, esa diferencia de temperatura entre el día y la noche, que imita lo que viviría en plena naturaleza. Y es justo en este punto donde la historia da un giro inesperado, porque la orquídea deja de ser solo una planta y se convierte en algo más, porque más allá de los cuidados, más allá del agua y de la luz, existe toda una tradición que rodea a esta flor desde hace siglos y que muchas personas siguen tomando muy en serio dentro de sus hogares. Según la tradición popular y según ciertas creencias muy extendidas, la orquídea es una de las plantas más cargadas de simbolismo que existen. Se suele decir que representa la elegancia, la belleza serena, el equilibrio y la sensibilidad. Hay quienes aseguran que, en muchas culturas, la orquídea se ha estado asociado durante siglos con el amor refinado, con la fertilidad y con la prosperidad, y que por eso se regalaba a las personas más queridas como símbolo de respeto y admiración. Pero lo verdaderamente curioso es lo que muchas personas creen sobre el efecto que tiene esta planta dentro de una casa. Existen creencias que sugieren que la orquídea es capaz de transmitir calma a los espacios donde se encuentra. Hay quienes aseguran que tener una orquídea en una habitación ayuda a serenar el ambiente, a suavizar las tensiones e incluso a favorecer el descanso. Por eso, según ciertas tradiciones del cuidado del hogar, mucha gente coloca orquídeas en el dormitorio, convencida de que su presencia ayuda a crear un entorno más tranquilo y armonioso. Otras personas, en cambio, siguen creencias que recomiendan colocarla cerca de la entrada de la casa, porque se suele decir que recibe a quien llega con una energía suave y agradable, y que da la bienvenida con belleza en lugar de hacerlo con frialdad. Y aquí aparece uno de los detalles más fascinantes de toda esta tradición, ese que mucha gente desconoce. Se suele decir que la orquídea es una planta que refleja a quien la cuida. Existen creencias que aseguran que el estado de una orquídea habla de alguna manera del estado de su hogar y de su dueño, que cuando la planta florece con fuerza, con flores abiertas y sanas, es señal de que en esa casa hay equilibrio, atención y cuidado, y que cuando una orquídea se apaga, se marchita o se niega a florecer durante mucho tiempo, algunas personas lo interpretan como un reflejo de descuido, de tensión acumulada o de falta de atención en el propio hogar. No se trata, por supuesto, de magia ni de nada parecido, sino de una forma de mirar la planta como un pequeño espejo de cómo estamos cuidando nuestro espacio y, de paso, a nosotros mismos. Y dentro de esa misma tradición, hay algo que muchas personas observan casi con asombro: el momento en que la orquídea decide florecer. Se suele decir que una orquídea nunca florece por casualidad, sino que parece esperar el instante justo, como si percibiera algo en el ambiente. Hay quienes aseguran que sus orquídeas han vuelto a florecer en momentos de cambio importante en sus vidas, en épocas de calma después de una temporada difícil, o justo cuando empezaban a prestarles atención de nuevo, después de meses de descuido. Existen creencias que sugieren que, por eso, ver florecer una orquídea que llevaba mucho tiempo apagada se interpreta a menudo como una pequeña señal de buen augurio, como si la planta anunciara que algo bueno está por llegar al hogar. Y aunque cada uno es libre de creer lo que quiera, lo cierto es que es difícil no emocionarse cuando una planta que dabas por perdida, de pronto, vuelve a la vida con una flor. Pero antes de continuar, déjame recordarte algo, porque lo que viene a continuación es probablemente la parte más útil de todo el vídeo, esa que de verdad puede cambiar el destino de tu planta. Así que quédate, porque ahora vamos a ver qué ocurre realmente cuando una orquídea se cuida bien. ¿Y qué ocurre cuando se cuida mal? Cuando una orquídea se cuida de la forma adecuada, respetando su naturaleza en lugar de tratarla como una planta cualquiera. Lo que muchas personas describen es casi una transformación. Una planta que parecía un simple palo seco, abandonada durante meses en una esquina, de repente empieza a sacar un brote nuevo. Ese brote crece poco a poco,
se convierte en una vara, y de esa vara empiezan a aparecer pequeños botones que, semana tras semana, se van abriendo hasta llenar la casa de flores otra vez. Y lo más sorprendente, según cuentan, es que una orquídea bien cuidada puede vivir durante años, incluso décadas, floreciendo una y otra vez, convirtiéndose en una compañera silenciosa que acompaña a la familia mucho más tiempo del que nadie imaginaría de una planta tan supuestamente frágil. En cambio, cuando se cuida mal, casi siempre por exceso de buena intención, el final suele ser el mismo. Las raíces, ahogadas por el riego constante o asfixiadas en tierra compacta, empiezan a pudrirse en silencio. Las hojas, antes firmes y brillantes, se vuelven blandas, arrugadas, amarillentas. La planta deja de sacar flores, deja de sacar raíces nuevas, y poco a poco se apaga sin que su dueño llegue a entender que hizo mal, porque tiene la sensación de haberla cuidado con esmero. Y esa es quizá la mayor lección oculta de la orquídea, que a veces cuidar de verdad no significa hacer más, sino aprender a hacer lo correcto, aunque parezca menos. Por eso muchas personas que han convivido durante años con orquídeas insisten en lo mismo, que el secreto no está en quererlas más, sino en entenderlas mejor, en recordar que vienen de los árboles y no de la tierra, en dejar que sus raíces respiren en lugar de enterrarlas, en regarlas con prudencia en lugar de ahogarlas, en no cortar el tallo seco antes de tiempo, sino darle la oportunidad de volver a florecer, y en darles ese pequeño contraste de temperatura que despierta en ellas el deseo de florecer de nuevo. Y si te fijas, hay algo casi poético en todo esto, porque la orquídea, esa planta a la que tantos consideran caprichosa e imposible, en realidad solo pide que la entendamos por lo que es. No quiere más agua, no quiere más mimos, no quiere que estemos pendientes de ella a cada momento, solo pide que respetemos su forma de ser. Y se suele decir que, cuando por fin lo hacemos, cuando dejamos de imponerle lo que nosotros creemos que necesita y empezamos a observarla de verdad, es entonces cuando nos regala lo mejor de sí misma. Quizá por eso tantas personas aseguran que aprender a cuidar una orquídea les enseñó algo que va mucho más allá de la jardinería. Les enseñó a tener paciencia, a observar antes de actuar, a no confundir el exceso de control con el cariño. Les enseñó que las cosas más bellas no se consiguen forzándolas, sino dándoles el espacio y el tiempo que necesitan para florecer por sí mismas. Y esa, según muchos, es la verdadera verdad oculta detrás de esta planta, que la orquídea no es difícil, solo es distinta, y que en esa diferencia está precisamente todo su valor. Así que la próxima vez que mires tu orquídea, ya sea que esté llena de flores o que parezca un simple palo seco, esperando en una esquina, recuerda todo esto. Recuerda que probablemente no esté muriendo, sino descansando. Recuerda que sus raíces aéreas no son un defecto, sino su forma de respirar. Recuerda que no necesita más agua, sino más comprensión. Y recuerda, sobre todo, que esa flor silenciosa que tienes en casa esconde una historia mucho más profunda de lo que jamás habrías imaginado. Si este vídeo te ha servido, si has descubierto algo que no sabías, déjamelo saber y compártelo con esa persona que tiene una orquídea olvidada en una esquina y que todavía no conoce su verdad oculta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque esto es solo una de las muchas verdades que la naturaleza guarda dentro de nuestros propios hogares, y todavía nos quedan muchas más por descubrir juntos.